88.7 Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india de la provincia. Ñukanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Alimpuncha y hermanos, bienvenidos nuevamente a Ñukanchis Cancunapa. Desde el Consejo de Pueblos Originarios Llancamaqui repudiamos enérgicamente el atentado contra la vida de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Exigimos el inmediato esclarecimiento de este hecho al Poder Judicial, como así también exigimos se tomen medidas contra sectores políticos de la derecha y medios de comunicación masivos que son quienes foguean discursos de odio y racismo, quien incentivan estos tipos de atentados, no solo contra la vicepresidenta, sino también contra la democracia y la estabilidad nacional. Como pueblos indígenas y parte de un amplio espacio de unidad con sectores sociales, campesinos y sindicales, estaremos en las calles para repudiar todo tipo de violencia que pongan en riesgo la democracia del país. Como así también continuaremos en la lucha por un nuevo Estado plurinacional que desde la tolerancia fortalezcan los lazos de la diversidad. Desde Jujuy, Argentina, transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial. Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, comunicación indígena y popular. Allimpunchay, muy buenos días, Huarmicunas, Turaycunas, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Ñukanchis Cancunapa en Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, el informativo diario, ¿no?, de nosotros para ustedes. Muy buenos días, Gustavo. Muy buenos días, hermano, muy buenos días a todos, César, a todo el equipo que está presente y a todos los oyentes que nos están escuchando y nos están viendo por los diferentes canales en este viernes muy particular, ¿no, César? Muy particular, y no podía comenzar de otra manera también esta edición de Ñukanchis Cancunapa con un comunicado, ¿no?, de repudio al atentado que ha sufrido la vicepresidenta y a este estado de inestabilidad que le quieren dar a algunos sectores a lo que es el país, ¿no?, la democracia en el país. Así es, justamente ya sabemos y es de público conocimiento en todos los medios, tanto masivos, monopólicos como en redes sociales, el hecho que ha sucedido en la noche de ayer, ¿sí?, justamente, y que se ha extendido con las palabras del presidente Alberto Fernández. La verdad que, como decíamos y hoy analizábamos de diferentes enfoques, ¿no?, la verdad que es un viernes muy, muy particular donde preocupa la situación de nuestro país y sobre todo en nuestra provincia también, ¿no?
Y no podía ser de otra manera, ¿no? Bueno, en esta edición de Ñucanchis Cancunapaj, nuestra información va a girar en torno a lo que está pasando a nivel nacional después de lo ocurrido después de las 21 horas, ¿no? Como que pasó algo, a muchos nos sorprendió, la verdad. La información que apareció en varios de los medios de comunicación, creo que en todos los medios de comunicación, sobre el atentado que sufrió la vicepresidenta. Posteriormente el comunicado también del presidente de la Nación, horas antes de iniciar un nuevo día. Y acá en la provincia también, ¿no? Las repercusiones en cada una de las provincias de lo que sucedió, digamos, y después del comunicado del presidente. Así que nosotros también acá, desde Radio Chasqui, también hemos adherido y adherimos, ¿no?, a este repudio como medio de comunicación al atentado que sufrió la vicepresidenta y este atentado, volvemos a recalcar, sobre la democracia en el país. De la mañana, 7 minutos, 2 de septiembre, un día que quedará marcado en la historia de la democracia argentina, porque justamente no fue un disparo a la democracia, así lo decimos. Los detalles del atentado a Cristina Kirchner, quién lo hizo, cómo actuó, la hipótesis en danza. El presidente decretó un feriado en una cadena nacional, el fútbol se suspendió, la CGT evaluó un paro y se llamó a una marcha a Plaza de Mayo. Casi todo el arco político condenó el atentado. Un hombre de 35 años se acercó en el anochecer de este jueves a centímetros de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, accionó una pistola calibre 380 y el disparo o los dos disparos podrían ser un arma de doble acción, no salieron. El intento del magnicidio conmovió a toda la sociedad argentina y ocurrió cuando Cristina Fernández de Kirchner estaba por ingresar a su vivienda y saludaba a los simpatizantes que la esperaban a su regreso. Como todos los días desde que fue impedida de hablar con el juicio de vialidad. Bueno, este es el comunicado de uno de los portales nacionales más importantes también que tiene nuestro país. Y de acá nosotros podemos analizar, podemos ver, podemos leer, podemos escuchar diferentes portales, diferentes informaciones y también podemos tener nuestro análisis personal. Anoche el equipo de la radio estuvo trabajando hasta muy tarde, sí, justamente para llevar las novedades que hay a nivel nacional por un feriado que se ha decretado, pero la provincia vive otra realidad, ¿no, César? Totalmente, ¿no? Y bueno, son dos las provincias, pero bueno, nos abocamos un poco a lo que es nuestra provincia de Jujuy y surge una paradoja dentro de lo que es el mandato del gobernador, o las actitudes que tiene el gobernador, especialmente hacia esta situación que acaba de ocurrir en el país. Primero saliendo a repudiar, ¿no?, y adhiriéndose a ese repudio masivo, digamos, que se dio en todo el país, salvo, como lo dice la noticia que vos leíste, ¿no?, casi todo el arco político, ¿no? También sí. Vamos a detallar, digamos, quiénes son aquellos que no salieron a repudiar, al contrario, ¿no?, como que tejieron un manto de duda sobre la situación que pasó la vicepresidenta. Pero bueno, acá en nuestra provincia, ¿no?, son dos provincias, Jujuy y Mendoza, las provincias comandadas por radicales que se negaron a adherirse al feriado nacional tras el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Gerardo Morales y su par Rodolfo Suárez rechazaron la medida dispuesta por el presidente que tiene como fin facilitar las movilizaciones de este viernes en apoyo de la vicepresidenta y la democracia. Debido a la gravedad institucional que representa el intento de magnicidio contra Cristina Fernández, el presidente decretó para este viernes, feriado nacional, medida que tiene como fin facilitar las movilizaciones de la ciudadanía en defensa de la vicepresidenta,
pero también de la democracia, feriado al que solamente 2 provincias se negaron a acatar, Jujuy y Mendoza, ambas comandadas por dirigentes radicales. Pese a que tanto Gerardo Morales como su padre mendocino Rodolfo Suárez expresaron su repudio al hecho por redes sociales, por el contrario decidieron que en sus respectivos distritos no se cumpla con lo ordenado por Alberto Fernández. El gobierno de la provincia de Jujuy no tomará medida alguna en el día de la fecha, este viernes 2 de septiembre. La actividad escolar y administrativa será normal, señaló el administrador Morales mediante sus redes sociales. ¿Qué tal? Así es, y tenemos ahí justamente hablando de redes sociales y de los comunicados que realizaba el presidente, tenemos el posteo de lo que ha posteado, digamos, Gerardo Morales en uno de sus redes sociales. Expreso mi más enérgico repudio al atentado sufrido por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, mi solidaridad ante un hecho gravísimo que no puede ningún modo subestimarse. Le pido a todos los dirigentes que reflexionen y ayuden a bajar la crispación de la sociedad en un momento en que el pueblo la está pasando muy mal y necesita que la política construya con diálogo de salida. Justamente esto lo realizó a las 11:30 de la noche y después, contradictoriamente, una de las páginas del gobierno de Jujuy, ¿sí?, posteaba esto: el gobierno de la provincia de Jujuy no tomará medida alguna en el día de la fecha. Este viernes 2 de septiembre la actividad escolar y administrativa será normal. Sí, y el horario, ¿no? Es lo que más... Vos me decías recién por ahí que uno no da más de sueño, qué sé yo, se duerme. Incluso algunos se despertaron con el comunicado de Alberto Fernández de que había un feriado, ¿no?, el día de hoy. Sí. Peor aún aquellos que después de las 2 de la mañana, 2:30, casi 3, se daban con la noticia de que este feriado acá en la provincia no se acataba y que la actividad pública era normal, ¿no? Sí. Y bueno, y en la mañana, a las 6, 7 de la mañana, más o menos, el horario en que nos despertamos también, la mayoría de los trabajadores, vimos que muchos de los trabajadores y trabajadoras se dieron con la noticia, en realidad, de que acá en la provincia no se acataba, pero no fueron a los lugares de trabajo, ¿no? Hay muchas quejas por ahí en varios de los sindicatos con respecto a este movimiento que se realizó, pero en horarios en los que, verdad, hay muchas personas que ya prácticamente están descansando. Están descansando. ¿No? Y con la realidad también que el transporte público, por lo menos los colectivos, están andando con una reducción en su frecuencia. Así que, bueno, justamente ha desestabilizado anoche muchas cuestiones. Y ahora por ahí hablando, ¿no, Inti? Sí. Hemos leído, hemos visto varias cosas. ¿Qué opina usted de esta situación? Porque la verdad que lo que dicen algunos en redes sociales preocupa, porque se sigue sosteniendo el odio, se sigue como mal utilizando estos vínculos, estas redes, para seguir mostrando esta gran brecha que hay en el país. Sí, bueno, uno podría analizar varias cosas, ¿no? Incluso también podríamos tener un punto de vista desde lo que es la propia visión de los pueblos indígenas, ¿no? Pero en lo que uno coincide con todo, creo que nadie puede negar, y que todos debemos salir a repudiar este hecho, porque, repetimos, no solamente es un atentado contra la vicepresidenta, sino también con esa estabilidad que al país, en tiempos de democracia, le da derechos, ¿no? Por ejemplo, a nuestros sectores, por lo menos sectores indígenas, de poder peticionar y reclamar ante el Estado esa deuda histórica que tiene, ¿no? Es fundamental la estabilidad democrática del país para poder ejercer ese derecho. Entonces, desde ahí creemos nosotros que es muy peligroso, pero muy peligroso lo que pasó ayer, y peor aún, de que haya sectores políticos que tienen con figuras públicas influyentes, con muchos seguidores, partidos políticos y medios de comunicación, ¿no?, masivos, que sean los promotores de este odio, digamos, y esta, podría decirse, promoción de la violencia, ¿no? Y eso es lo particular, digamos, y ahí hay que hacer un foco, digamos, y lo hicieron varios medios de comunicación. El propio presidente de la Nación también hizo hincapié en este tema, digamos, de parar con lo que tiene que ver con
con incentivar a la violencia desde de estos medios de comunicación, desde el propio arco político opositor, digamos. Así es, y justamente uno puede ponerse desde diferentes lados, de diferentes enfoques, hasta puede pararse de la vereda de frente, pararse, no posicionarse, ¿no? Que es diferente, y analizar esta situación, pero desgraciadamente para aquellos que todavía siguen posteando y hacen bromas con respecto a lo que ha sucedido anoche, la verdad que es muy preocupante porque desestabiliza un estado democrático y nos deja con un sabor a que no hay garantías de seguridad, y sobre toda esta situación es ahí donde nosotros, como un medio de comunicación alternativo, comunitario e indígena, queremos expresar nuestro repudio. Después podemos analizarnos y decirnos que esto ha sido armado, no ha sido armado, podemos pararnos de las diferentes situaciones. Pero hoy, la verdad que en la provincia de Jujuy no tomen esa referencia y sigan bancando los discursos de odio contra la democracia, la verdad que preocupa. Sí, preocupa y bueno, y demasiado, ¿no? Bueno, hoy, las repercusiones, digamos, ¿qué es lo que va a pasar hoy día, no? El feriado nacional se decretó porque era obvio que muchos sectores sociales, especialmente aquellos que apoyan a Cristina Fernández de Kirchner, sectores del Frente de Todos y organizaciones sociales, creo que mucho el campo popular en sí masivamente se iba a volcar a las calles y se va a volcar a las calles, así que al menos acá en nuestra provincia, a partir de las 4 de la tarde va a haber una gran concentración desde varios puntos, ¿no? Acá de la ciudad de San Salvador de Jujuy, y creemos también en todas las localidades de la provincia, hacia las plazas, hacia los lugares públicos, hacia las casas de gobierno también, ¿no? Para repudiar este hecho, dar el apoyo a la vicepresidenta y también defender lo que es la democracia en el país. Y vos sabés que ahí uno automáticamente entra a las redes sociales para ver los antecedentes que hubo en nuestro país acerca de atentados a figuras públicas o por lo menos relacionadas al poder político. Sí. Y bueno, uno también, ahí veíamos también los atentados que sufrieron Sarmiento, Roca, varios personajes que uno dice, ¿no? La verdad, no quiero hacer una comparación, ¿sí? Pero esto, en el 2022, ¿sí? Donde aparentemente los políticos tienen un fuerte operativo de seguridad, ¿sí? Y justamente ayer, como lo vieron, y la verdad que es impactante porque uno detiene el video, lo pone en cámara lenta y es muy, muy fuerte. Yo creo que esto ya tiene una repercusión a nivel internacional, ¿sí? Hay muchos portales que han salido a mostrar y a solidarizarse con lo que es el atentado de anoche, ¿no? Sí, totalmente. Y para desglosar un poco también sobre cuál es el arco político, ¿no? También por ahí que el día de ayer, hay que decirlo con nombre y apellido, digamos, hay muchos personajes políticos que salieron a poner un manto de duda sobre el atentado contra la vicepresidenta, entre ellas la presidenta del PRO, ¿no? Sí. Ni más ni menos que la presidenta de un partido político, digamos, que por otro lado, miembros también de su propio partido salieron a repudiar el hecho, ¿no? Ahí también hay una contradicción, qué sé yo, entre el propio arco político Pero, bueno, creo que va de la mano también con la noticia que vamos a relatar enseguida, que tiene que ver con lo que hace, ¿no? la Patricia Bullrich con respecto a lo que es el pueblo mapuche. Sí, ¿no? Sí. Hay algo que está conmocionando también a todo el arco político, especialmente en lo que es la Patagonia, especialmente, digamos, lo que son los pueblos indígenas, el pueblo mapuche, y tiene que ver... Y sucedió en el 2017, ¿no? ¿Sí? Claro. Y un día antes, o sea, creo que ayer, digamos, ponerle que en horas de la mañana, digamos, pasó esto de Patricia Bullrich, ¿no? Porque, perdón, ahí si encontramos... Bullrich declaró... Ahí está. En la causa de gendarmería contra mapuches en Vaca Muerta. Sí, la ex ministra de Seguridad
de Macri lo hizo ante el juez Villanueva por un allanamiento los Campos Maripe en el año 2017 durante una toma de un pozo de YPF, ¿no? La presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, declaró ante el juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva, en una causa en la que está imputada por un allanamiento realizado por Gendarmería en la comunidad mapuche Campo Maripe, Vaca Muerta. Lo hizo en forma remota, al igual de Pablo Nocetti, ex jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad. Y repetimos nuevamente, este hecho ocurrió en junio del año 2017 y se relaciona con la ocupación que hizo esa comunidad cercana a Añelo en un yacimiento de YPF cuando intentaron frenar la perforación de uno de los pozos Yale. ¿Por qué traemos, digamos, esta información a colación, ¿no? Y qué tiene que ver, ¿no? Sí. Vamos con el discurso de odio y racismo que se va generando no solamente ayer, digamos, sino que ya viene gestándose prácticamente hace varias décadas, ¿no? Sí. Y no va únicamente direccionado sobre un arco político, en este caso, digamos, todo lo que tenga que ver con el kirchnerismo, sino también va de la mano también de lo que ocurre con los pueblos indígenas, ¿no? Porque esto salpica para varios lados, ¿no? Y uno de los que sufrimos esto, digamos, de la persecución política, de la criminalización y de los atentados en contra, somos los pueblos indígenas, ¿no? Y salimos más perjudicados porque somos el sector que menos derecho, ¿sí?, tienen en este contexto político, ¿no?, a nivel nacional. Sí, yo me preguntaba ayer cuando veía esta información y después analizaba las declaraciones de Patricia Bullrich sobre el atentado de Cristina Fernández de Kirchner, que ella se quiere posicionar como candidata, ¿no?, a presidenta. Sí. No sé, ¿vos te la imaginás como presidenta, digamos? O sea, Yo no la votaría, la verdad. no, obviamente. No la votaría. Creo que no. Pero analizándolo así como vos planteás, o sea, para ver una figura política en el 2023 a Patricia Bullrich, la verdad que hay una inestabilidad, ¿no?, en lo que es la derecha, porque aún siguen buscando esa figura representativa para llegar a elecciones, ¿sí? Han tenido un acercamiento a Milei, ¿sí?, pero todavía no es nada oficial. En un momento han resurgido a Mauricio Macri, pero bueno, sí, es una derecha que viene bastante fuerte con un discurso, con el uso de los medios de comunicación, pero todavía sin una figura clave, ¿no? Sí, ¿y qué punto ¿no?, de los medios de comunicación, por ahí si analizamos un poco, y lo que genera, ¿no? Uno por ahí como comunicador popular indígena que somos nosotros y en los medios de comunicación, como vemos, tenemos que estar enterados más o menos de todas las perspectivas, ¿no?, que se dan sobre algunas determinadas noticias que marcan la agenda nacional, digamos, y especialmente en la política. Y en este sentido, por ahí tenemos que ver las noticias que dan algunos medios de comunicación, algunos más opositores, menos opositores, más oficialistas, y en esto lo que se nota en muchos de los periodistas, ¿no?, que están, digamos, en horarios estelares, que trabajan en medios de comunicación muy masivos, multimedios, digamos, el discurso es tremendo, ¿no? Pero no sé, me parece que desde que comenzó la causa contra Cristina Fernández de Kirchner, se empezó, ¿no?, a tejer ahí un manto de odio, de incitación a la violencia, aunque ellos no lo digan, ¿no? Sí. No, lo disimulan bastante Sí. bien, pero creo que ayer les cayó la ficha realmente de lo que vienen haciendo, ¿no? Y tras esto, ¿no?, como vos decías, tomando como referencia a Clarín y a las células de medios que tiene diferentes, casi todos, digamos, le leo un comunicado, ¿no? Patricia Bullrich, tras la cadena nacional de Alberto Fernández, el presidente está jugando con fuego. La titular del PRO denunció que el mandatario convirtió un acto de violencia individual en una jugada política, en referencia obviamente al ataque de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Es aquí como nosotros le decíamos, nosotros podemos pararnos de diferentes enfoques, podemos analizar, pero no podemos, ¿sí?, tapar el sol con el dedo de que esta situación, ¿sí?, en contra la democracia es real. Esté armada o no esté armada, es real. Y hoy desestabiliza, porque justamente ayer hablábamos en uno de los programas de la tarde, justamente que se veía un diciembre bastante gris a negro, con ese antecedente de los saqueos, con ese antecedente
que ya sabemos cómo termina, ¿no? Con toda la gente en las calles, con el aparato represivo de la policía y obviamente como salieron a decir algunos mandatarios, ¿no? Y esto lo charlamos temprano con César, esto se empieza de a poquito, esto se va elaborando y justamente hoy uno puede hablar de diferentes puntos. Lo comenzó López Murphy, ¿sí? Sí. Lo continúa Milei, hoy hace referencia a Patricia Bullrich. Lo fogonea Patricia Bullrich. Fogonea Patricia Bullrich. Y bueno, y hay que esperar a lo que va a pasar el día de hoy. Sí, y Horacio Rodríguez Larreta también, no te olvides también de ese detalle, digamos, esa puja que hay en la ciudad, digamos, especialmente en las últimas semanas con el apoyo que tuvo Cristina Fernández de Kirchner en su domicilio, digamos, también ahí no hubo represión, no hubo idas y vueltas, un tire y afloje, digamos, entre el gobierno de la ciudad y qué sé yo. Bueno, ahí también hay algo, digamos, dentro del arco político que hay que analizar y bastante, digamos. Y lo que preocupa en esto que vos contabas de lo que realizó este señor, ¿no? Larreta, justamente empezamos a ver también el poder que existe en las fuerzas de seguridad, ¿no? Porque tienen una impunidad terrible, porque hemos visto también el video que se ha masificado en redes sociales con con el hijo de la presidenta, donde la verdad desacatado, alterado, y por detrás la policía insultando, increpando y fogoneando lo que venía sucediendo ahí, a metros de casa de Cristina. Sí, y mirá, y esto que traes a colación, a mí no me sorprende, porque lo hemos padecido en carne propia nosotros, ¿no? ¿Te acordás la movilización que hizo el Consejo de Pueblos Originarios para el 20 de abril? Sí. 19 de abril, un día antes, digamos, dentro de esa semana de los pueblos indígenas, ¿no? Esta movilización histórica que hizo el Consejo en Buenos Aires, ¿no? Que cuando llegamos, concentramos la movilización totalmente pacífica, con una posición clara, con reivindicaciones claras y un recorrido, ¿no? Marcado de llegar al Congreso y peticionar al Estado Nacional, ¿no? Así es. Y bueno, pero ¿qué pasó en el medio, digamos, no? Ahí, las fuerzas de seguridad del gobierno de la ciudad, de Horacio Rodríguez Larreta, acompañando la movilización, pero no en buenos términos, ¿no? Yo diría más que acompañando, hostigando, hostigando, ¿no? Eso te iba a decir, claro, acompañando, pero ¿no? Con ese hostigamiento constante, agresiones hacia las mujeres, ¿no? Hasta hacia nuestras hermanas, hacia nuestros hermanos. Yo mismo fui víctima, digamos, por ahí, de ese racismo, de esa discriminación que se sufre, digamos, cuando te ven con un determinado color de piel, qué sé yo, ¿no? Cuando se dan cuenta, digamos, de que no sos de la provincia de Buenos Aires y todo eso, no, eso es innegable, ese racismo, digamos, sí se puede ver. Entonces, esto de lo de la fuerza de seguridad es también un tema a tocar y seguramente se tiene que analizar y rever, ¿no? El accionar de la policía en distintas situaciones. Te comparto otro publicado, ¿no? De una figura bastante conocida y pública, de Miguel Ángel Pichetto, ¿sí? Ahí en su cuenta de Twitter: manifiesto mi repudio y profunda preocupación por el intento de homicidio de la vicepresidenta. Es un hecho sin precedentes en la historia democrática de nuestro país. Debe investigarse a fondo. La violencia genera más violencia. La Argentina necesita unidad y diálogo. Esto lo hizo a las 11. Y después, una hora más tarde, el presidente no entiende nada. La oposición repudió el hecho y se solidarizó con la vicepresidenta. El presidente, por su parte, le echa la culpa a la oposición, a la justicia y a los medios. Luego decreta un feriado nacional. ¿Para qué? Todo patético. Bueno, ¿qué se puede esperar? Pero bueno, hablando de comunicados de repudio, ¿no? No podía ser de otra manera, y esto queremos tocarlo también por ahí, nuestra vinculación como pueblos indígenas, ¿no? ¿Cómo nos paramos nosotros como pueblos indígenas ante este tipo de hechos? Es innegable que la estabilidad democrática del país, más allá de que, y lo de una democracia y una constitución que puede tener sus limitaciones, para nosotros especialmente los pueblos indígenas en materia de derechos, ¿no? Y de reparación histórica. Pero sacando eso, creemos que es necesaria
¿no? esa estabilidad democrática en el país para poder avanzar en lo que es esta reparación histórica y la lucha de los pueblos indígenas, ¿no? para recuperar esos derechos perdidos como pueblos preexistentes, ¿no? Y en esto son varios, ¿no? los espacios de pueblos indígenas que han salido a repudiar, incluso algunos muy, pero muy, te podría decir, que en su momento estuvieron muy en contra, ¿no? de las políticas, incluso de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Por ejemplo, la coordinadora Parlamento del Mapuche de Río Negro, en su comunicado, repudiamos la violencia política que ha impuesto la derecha en Argentina, ellos o nosotros, ¿no? que se escuchó estos días, es lo mismo que civilización y barbarie. El intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es la consecuencia de los discursos violentos y racistas que impone el PRO y los libertarios. Son antidemocráticos, son los enemigos de lo popular y por supuesto son enemigos del pueblo mapuche tehuelche desde que hicieron la campaña del desierto y se repartieron nuestras tierras. La gravedad institucional que representa este atentado pone en jaque la democracia y evidencia que la oposición política, el Poder Judicial y los grandes medios de comunicación en Argentina han superado todos los límites tolerables. Estas circunstancias políticas ameritan una reforma judicial, una ley de comunicación democrática y, más fundamental, una reforma constitucional. Nos solidarizamos con la vicepresidenta, en estos tiempos de violencia. Bueno, ¿le parece si compartimos algo de música? Sí, porque a pesar de todo lo que viene pasando a nivel nacional, seguimos también en los contextos de las noticias provinciales y hay un montón de cosas también. Así que nada, vamos a relajar un poco. Es indudable la tensión que hay en todos los espacios. Así que bueno, le pongamos buena onda con musiquita. Sí, tenemos también una entrevista, ¿no? Para hablar justamente de este tema de lo que está pasando a nivel nacional. Volvemos. Jujuy norte argentino de paisaje sin igual, cerro de 7 colores que en Purmamarca están, cerro de 7 colores
Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, comunicación indígena y popular. Bueno, volvemos nuevamente al aire y che, cómo se pasa el tiempo, 37 minutos de las 10 de la mañana y quiero mandar un saludo por el día de ayer y hasta el 15 de septiembre al pueblo Mocoit. Mocoit celebra el comienzo de un nuevo ciclo, un nuevo año, sí, justamente el pueblo indígena Mocoit celebra el comienzo del nuevo ciclo o el nuevo año con surgimiento de las flores amarillas del Nosaxa o arbolito garabato, que crece en lugares de tierra dura, en el campo, fuera del monte chaqueño. Así que un gran abrazo, un gran jayay ahí al pueblo indígena Mocoit y bueno, eso. Sí, ¿no? Las particularidades que tenemos todos los pueblos indígenas. El pueblo guaraní también creo que tiene, ¿no? Su propio, el pueblo mapuche también. Sí. Nosotros, bueno, en el mes de junio, ¿no? Con el Inti Raymi también damos inicio a un nuevo ciclo. Así que bueno, vaya también nuestros saludos ahí, un gran jayaya a los hermanos del pueblo Mocoit. Continuamos con la información, volvemos a la provincia y bueno, lamentable esta noticia porque es una situación de nunca acabar que tiene que ver con el pueblo Ocloya, aquí en nuestra provincia. Una nueva amenaza de muerte a integrante de la comunidad indígena Tilquiza del pueblo Ocloya, ¿no? Sí. Otra vez, el cacique Néstor Jerez, ¿no? Señaló a originarios.ar que la comunidad debió realizar una denuncia policial contra Daniel Bersini y su empleado Ariel Amaranto, con quienes mantienen un largo conflicto territorial por las amenazas a uno de los integrantes de la comunidad jujeña. El pasado viernes 26 de agosto, pasadas las 17:30 horas, personal policial de la comisaría seccional tercera del barrio Chijra se hicieron presentes en territorio comunitario de la mencionada comunidad ante denuncia por incumplimiento de la medida cautelar de no innovar por parte de Daniel Bersini y su empleado Ariel Amaranto. Luego de la constatación policial, apenas se retiraron los auxiliares de la justicia, la comunidad denuncia que sale Ariel Amaranto al lado de la escuela primaria 329 de Tilquiza en un tractor con 2 personas, increpando a Germán Gaspar, miembro de la comunidad, a los gritos de "te voy a cagar matando, indio, hijo de..." Ya sabemos, como clara muestra del malestar por la denuncia de desobediencia judicial que realizó la comunidad, quienes los encontraron realizando trabajos con máquina retroexcavadora para apertura de camino para la extracción de madera y cavado de pozos para implantación de plantines. La comunidad Ocloya indica que Ariel Amaranto, en el que pesan múltiples denuncias por amenaza con arma de fuego contra miembros de la comunidad, amenaza permanentemente, hace tiros y anda siempre armado, cuenta con antecedentes desde el año 2010, cuando amenazó de muerte con arma de fuego a la abogada Marcela Arjona y escribana Claudia Yurquina, y 2017, cuando realizó tiros contra el cacique del pueblo Ocloya, Néstor Jerez, y donde se secuestraron armas, balas y polígono de tiro. Terrible lo que viene pasando en el pueblo Tilquiza. Y bueno, pasamos ahí a otra noticia, a otro contexto, ¿sí? Justamente hacíamos el seguimiento como medio de la situación del CEDEMS y justamente lo que venía pasando esta semana. Y anoche, en todo el contexto que pasaba nacionalmente, justamente los docentes de media y superior se congregaron en una asamblea virtual para definir acciones a seguir en el marco de la arbitrariedad de la Junta Electoral de Montero y el rechazo de oficialización de la lista Bordeaux. También con relación a la conducta a tomar ante los comicios del 5 de septiembre en CEDEMS, decidieron. Viernes 3 de septiembre, hoy día, campaña visual, Montero y su Junta son un fraude. Otro punto, asamblea el 3
de septiembre, este sábado, sí, a las 9:30 en el sindicato. Y por tercer y último punto, la conferencia de prensa a las 11 de la mañana ese mismo día en el sindicato. Así que bueno, ahí vamos a estar acompañando y haciendo el seguimiento como lo venimos haciendo como medio. Y un gran abrazo y que continúe la lucha de la lista Bordó, ¿no? Volvemos, son las 10:41, aquí en toda la provincia de Jujuy, en todo el territorio nacional. Estamos en Ñucanchis, Cancunapaj. De nosotros para ustedes, el informativo diario de Radio Chasqui Jujuy. Y bueno, ahí culminábamos un poco también hoy, contábamos la información local también, saliéndonos un poco del eje de la agenda que está teniendo hoy mediática en todo el país y va a seguir teniendo obviamente lo que ha pasado con el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Así es. Vamos a tener una entrevista, ¿no? En minutos con Gonzalo Maurín, ¿no? Sí. Él es representante, coordinador de Nuestra América, ¿no? Aquí en la provincia de Jujuy. Mientras hacemos el contacto telefónico, vamos a hablar también de algunas noticias que vienen sucediendo a nivel provincial, ¿sí? Vamos a hablar, ¿se acuerdan que la semana pasada se habló de un posible caso de viruela símica? Algunos la leyeron sísmica. Es símica, bueno, descartaron que la mujer que entró a Jujuy sea portadora de la viruela del mono, ¿sí? El análisis realizado por el Instituto Malbrán dio negativo, por lo que se ordenó finalizar con el aislamiento que cumplía esta mujer. Hasta la fecha no hay ningún otro caso sospechoso de la enfermedad. Y ayer pasamos a otro tema. Ayer apagón total en el centro de San Salvador de Jujuy por una falla en el distribuidor de energía. Quedó a oscuras el centro capitalino y muchos negocios cerraron rápidamente por miedo a los robos. ¿Sí? De las 20:45 aproximadamente se registró un corte de luz en el casco céntrico de Jujuy que duró aproximadamente 1 hora. Se está pasando muchas cosas ahí en el centro, ¿no? El otro día, el día miércoles, no había agua, ¿no? En la Facultad de Humanidades. No sé si el problema era a nivel centro, digamos. Sí. La facultad queda en el centro de la capital, digamos. Y no había agua, ¿no? Tuve clases yo toda la tarde, digamos. Y bueno, las clases seguían funcionando igual. Pero no había agua en toda la facultad. Imagínate, en el tiempo que yo estuve casi como 6 horas, el agua no volvió, digamos. No sé. Algo pasa, ¿no? Con los servicios. Sí, y tanto se paga los servicios para tener la verdad, pésimo, ¿no? La prestación que existe, sí. ¿No? Che, bueno, ¿le parece si buscamos algo de musiquita? Musiquita, nos acomodamos y tenemos la entrevista, ¿no? Así es. Y continuamos con el tema que está sacudiendo a todo el país. 10 de la mañana, 44 minutos. Volvemos en instantes con Ñucanchis Cancunapaj. De nosotros para ustedes, por Radio Chasqui Jujuy, 88.7. 88.7, Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india de la provincia. Desde Jujuy, Argentina, transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial. En los campos de mi pueblo se baila, en la siembra y la cosecha se canta, agradeciendo a mi tierra. En los campos de mi pueblo se baila, en la siembra y la cosecha se canta, agradeciendo a mi tierra. Porque es la madre de todos los campesinos. Gracias te doy, Pachamama. Porque es la madre de todos los campesinos. Gracias te doy, Pachamama.
Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, comunicación indígena y popular. Ñucanchis Cancunapa, De nosotros para ustedes. un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Son las 10:47, volvemos nuevamente a Ñucanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes, el informativo diario de Radio Chasqui Jujuy. Y como lo habíamos prometido, ¿no? Tenemos la entrevista del día de hoy. Vamos a conversar con Gonzalo Maurín, él es coordinador aquí provincial de Nuestra América. Así que bueno, pero muy buenos días, Gonzalo. Buenos días, César. Sí, acá estamos conmocionados todos con todo lo que está pasando, ¿no? Sí, obviamente el llamado telefónico de la radio, Gonzalo, gira en torno a preguntarte sobre la situación actual que está pasando el país después de las 21 horas del día de ayer. Sí, la verdad que es totalmente repudiable lo que pasó en la noche de ayer con el intento magnicidio, ¿no? A la vicepresidenta de la República Argentina. Primero porque, bueno, más allá también, no solamente está en juego una vida, también está en juego la democracia, están en juego muchas cosas que se intentó atentar anoche, ¿no? La verdad que es algo que todavía nos tiene conmocionado a muchos y a muchas, y es algo que no se puede tolerar, digamos, no se puede tolerar, es algo que se viene sembrando del discurso de odio, que eso ya lo vienen de alguna manera gatillando todos los medios masivos de comunicación que destilan ese odio contra ciertos sectores populares y contra algunos políticos que bancan a los sectores populares o algunos proyectos nacional y popular, ¿no? Y eso es algo que se viene madurando, no es algo que bueno, pasó un caso aislado como el de ayer, no fue aislado, me parece que son casos que son acumulaciones de fomentación, de odio, de venganza, de muchas cosas, ¿no? Que se viene destilando por algunos medios de comunicación, no hay drama en nombrarlo como Clarín, TN, La Nación, en fin, esos grandes medios nacionales y algunos también por ahí locales que destilan ese odio, y bueno, y es lo que vimos hoy y no lo podemos permitir. Obviamente repudiar todo eso y en solidaridad con la vicepresidenta Cristina, ¿no? Fernández. Y una cosa yo creo que hay que pensar y analizar para el resto que quizás no la quiera Cristina, que quizás no está de acuerdo con su proyecto político, porque puedes tener diferencia, puedes no estar de acuerdo, puedes no compartir, puedes no votarla. Lo que no podés es avalar este atentado que se buscaba matar a una persona, a una vicepresidenta. Es algo que del 83, cuando volvimos en democracia, nunca lo volvimos a ver, ¿no? Y hoy estamos atravesando un momento bastante delicado en la República Argentina, con este intento de magnicidio a la vicepresidenta del país, y también con todo lo que se viene generando con el lawfare y generando el odio en los medios masivos de comunicación. Todo eso se viene sembrando, y son muchas cosas las que vienen pasando, ¿no? ¿Cómo te va, Cuervo querido? Te saluda Alejandro. Bueno, pues es que sí, nosotros hoy amanecimos, desde anoche, ya teníamos un sentir diferente, ¿no? Tengamos cualquier color de camiseta que tengamos, sí, es indudable que no se puede atentar contra la democracia. Y justamente te íbamos a preguntar por las medidas que se tomaron a nivel provincial, porque Jujuy y Mendoza fueron las dos únicas provincias que no adhirieron justamente a este feriado nacional, y obviamente volvemos a decir, estamos en una provincia donde la verdad no hay un análisis político serio, ¿no? Bueno, Ale, querido, buen día, ¿cómo estás? La verdad que
lo que estás diciendo es tremendo, porque bueno, justamente son dos gobiernos radicales, como el de Mendoza y el de Jujuy, que se muestran o buscan mostrarse fuertes para afuera, como Gerardo Morales, que busca ser candidato a presidente, y como un ex gobernador de Mendoza que antes estaba, que era Cornejo también, y que también quiere mostrar una imagen presidencial, y hoy está el otro gobernador radical, no recuerdo el nombre ahora, pero nada, teniendo esa posición, ¿no? Y digamos, el grado de cinismo del gobernador de la provincia de Jujuy, que saca una publicación en sus redes sociales, Facebook, Twitter y todo lo demás, donde obviamente habla de que no hay que seguir alimentando la crispación, no hay que marcar la indiferencia, no sé, esas cosas que lo pueden buscar, el Twitter y el Facebook, la aplicación en su Facebook, y habla de eso, ¿no? Y a las 2:30 sacan un publicado desde el Facebook, de las redes sociales del gobierno de la provincia de Jujuy, donde dicen que no se van a adherir a ningún feriado nacional que había decretado el presidente, y que que las actividades van a seguir normales en la provincia, y eso lo sacan a las 2:15 de la madrugada, digamos, ¿no? A las 2 horas de que el gobernador había publicado lo otro. Entonces ahí hay un grado de contradicción tremenda, un grado de cinismo, despotismo, y sinceramente preocupa, ¿no? Porque, bueno, como decías vos, lo que estamos viendo también en la provincia de Jujuy es eso, ¿no? Estamos siendo gobernados por un tipo que lamentablemente no se está manejando de esa manera, ¿no? No olvidemos todas las persecuciones que venimos teniendo la gente que de alguna manera militamos socialmente, y tenemos un gobernador que en base a eso inventa causa, persigue políticamente a los luchadores sociales, a las organizaciones, y bueno, y ahora lo ves con el grado de cinismo y despotismo con este hecho que está pasando, cuando estamos diciendo que están atentando a la democracia en Jujuy. Parece que no pasó nada, sigan, hago un comunicado, después todos siguen, y muestro otra vez lo fuerte que soy, y nada, ¿no? Marcando, siempre pensando en su campaña política para un sector. Siempre lo dijimos, ¿no? Que Morales hace campaña en base al odio, digamos. Eso es lo que hace Morales, porque Morales no tiene para hacer una campaña diciendo no, porque yo desde mis 7 años de gobierno que llevo ahora hice, no sé, 20 escuelas, 100 escuelas, algo de las 258 que dijo el 1 de abril que iba a hacer, solamente hizo 3, creo, nada más en estos 7 años. La verdad que una vergüenza. Ni hablar si contamos de cuántos hospitales hizo el gobernador, no hizo ninguno, y así podemos seguir, digamos. Entonces siempre lo hace desde el lado del odio, ¿no? Y fue un claro mensaje lo de anoche, ¿no? Que el gobierno no se va a adherir, no pasa nada, cuando todo el país está conmocionado, todo el mundo está conmocionado con lo que está pasando en Argentina, con este intento de asesinato de la vicepresidenta, y en Jujuy y Mendoza es como que no pasó nada, acá todo sigue normal. Es tremendo, ¿no? Porque no nos olvidemos que Morales fue después también el mismo que se lo acusa de haber colaborado con el golpe de Estado en Bolivia, ¿no? Entonces, nada, la verdad que Jujuy está en manos de un déspota, un golpista y un cínico, ¿no? Sí, Gonzalo, por ahí no cambiando de tema, porque creo que tiene que ver con todo lo que está ocurriendo en el país a nivel de persecución política, ¿no? Estas causas armadas que se le hacen no solamente a la vicepresidenta, sino también a referentes sociales a nivel nacional. ¿Cómo está tu caso, Gonzalo? No, bueno, el caso mío, como te mencionaba, todavía estamos en espera también de algunas novedades también que saquen desde el juez y el fiscal, juez Fernández y el fiscal Diego Funes. Hasta donde veníamos, sabíamos que ya habían sacado todos los peritos, el peritaje ya lo habían hecho de todos los dispositivos que habían secuestrado, como celulares, CPU, en fin, todo eso, las computadoras y todo eso. Y nada, estábamos esperando también eso, ¿no? Que nos devuelvan, o por lo menos que devuelvan los aparatos de las personas que no tienen nada que ver en la causa, ¿no? Hay muchos familiares, gente que está en el domicilio, que no tenían por qué ser investigados, pero sin embargo se lo llevaron las cosas, y hasta el día de hoy no se las devuelven, ¿no? Y estamos hablando de elementos con los cuales aquellas personas también trabajan. Pero bueno, como eso tampoco le importa a la justicia Morales, nada, todavía seguimos esperando que nos devuelvan eso. Y bueno, y después
más resultados. Nuestros abogados están atentos y pendientes también a cualquier avance. Recordemos que la vez pasada Morales empezó a hablar de Milagro Sala y bueno, se llevó todo ahí, después pasó eso. Seguramente en cualquier momento nos sube el ring a nosotros, porque es como que el tipo elige en qué momento te va a subir al ring y te va a empezar a golpear y te va a poner en una agenda y en qué momento no. Para él es un juego y es parte también de su campaña del odio, que como te decía hace rato. Así que por el momento estamos esperando las novedades, los abogados obviamente muy atentos, pensando todas las defensas pertinentes en caso de que se vaya moviendo el caso, ¿no? Gonzalo, por último, sabemos que el sector social y las comunidades indígenas no viven la misma realidad del gobernador, ¿no? Y justamente para esta tarde se están convocando diferentes actividades en diferentes puntos de la provincia justamente para salir a bancar la democracia. Comentanos un poco de esto, así ya vamos cerrando. Sí, como decías vos bien, Alejandro, la realidad que venimos viviendo el pueblo jujeño, las organizaciones sociales, las comunidades indígenas, todos los que venimos campesinas, todos los que venimos de alguna manera resistiendo al avasallamiento de los derechos constitucionales en la provincia de Jujuy. Hoy, una vez más, nos organizamos para salir por todo lo que viene pasando, porque creemos que lo que está pasando con Cristina, el leo fue la persecución política judicial, del partido judicial, como se le dice ahora, porque parece un partido, ¿no?, que responde a ciertos intereses políticos y empresariales, que hoy Jujuy no es ajeno a eso, porque bueno, lo que recién hablábamos también del allanamiento y todo lo demás, es algo que nos pasa también acá, y el intento del atentado a la democracia con el intento de asesinato de la vicepresidenta, eso hace que nos convoque a que hoy todos salgamos a la calle, todos y todas, a defender la democracia, y obviamente muchos en apoyos también a Cristina, ¿no? No es algo, repito, no es algo que sea común, no importa qué bandera política se tenga, lo que pasó es un atentado claro a la democracia, y si esos 2 gatillazos que tiró, y si esas balas, porque tenía 5 balas a arma, arma de verdad y todo lo demás, hubiera salido, hoy estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Hoy estaríamos hablando de una vicepresidenta asesinada, filmada por todos, tremendo, y me parece que si alguien todavía cree que no, que esto fue armado, no, que esto es una cortina de humo, no, que la verdad que es preocupante. Me parece que hoy todos tenemos que solidarizarnos con lo que pasó a la vicepresidenta y repudiar sobre todo esos hechos y apoyar y defender la democracia, porque sinceramente estamos viviendo tiempos realmente oscuros. Los golpes militares ya no son como antes, hoy los golpes son de otra manera, mediante los medios masivos de comunicación y mediante el Poder Judicial, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos viviendo, y con estos tipos de atentados lo único que hacen es incrementar la ola de violencia hacia ciertos sectores, ¿no? Entonces me parece que es importante salir a defender la democracia y bueno, solidarizarnos con Cristina. Totalmente. Por eso, digo, para cerrar, por eso sí. Hoy se está convocando a las 17 horas, Plaza Belgrano, San Salvador de Jujuy, a todos aquellas para que se quieran sumar a este apoyo, a esta movilización. Lo esperamos ahí también en la plaza, ¿no? Sí, totalmente, ahí estaremos y ahí nos encontraremos seguramente. Así que bueno, muchísimas gracias, Gonzalo, por la entrevista. No, gracias a ustedes por comunicarse y por el espacio. Un abrazo, Gonzalo. Bueno, ahí teníamos el contacto telefónico con Gonzalo Maurín, referente de Nuestra América a nivel provincial. Y bueno, justamente hoy convocan a esta marcha que calculo que se va a realizar por el casco céntrico en apoyo a la democracia, justamente sacándose el color y las banderas políticas. La verdad que me parece que hay que salir a bancar, sea cual sea el hecho que ha sucedido, o si ha sido armado, como lo decían ahí Gonzalo, hay que salir a defender un Estado democrático.
nos hemos pasado un minutito, ya son las 11 con un minuto. Bueno, llegamos al final de lo que es Ñucanchis Cancunapaj, el informativo diario de Radio Chasqui. Bueno, las últimas palabras, Alejandro. No, yo agradecer nuevamente hoy convocarnos acá en este medio. Y nada, yo la verdad sigo pensando, sigo preocupado. Un viernes bastante particular, acompaña el clima porque la verdad que hoy no ha salido el INTI, sí está bastante nublado, fresco, y la verdad que hoy hay que estar en la Plaza Belgrano acompañando este hecho, la verdad, en contra de la democracia. Yo me despido y agradezco y dejo las últimas palabras ahí para vos, César. Sí, igualmente lo mismo, total repudio a lo que está pasando en el país, este atentado no solamente contra la vicepresidenta, sino también contra la democracia y la estabilidad nacional, ¿no? Así que bueno, seguramente vamos a estar ahí en las calles también nosotros, no solamente haciendo la cobertura, sino también repudiando el hecho y defendiendo la democracia en el país. Bueno, mi nombre es César Inti Angulo, esto ha sido Ñucanchis Cancunapaj en Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7. Tincunacama. Ñucanchis Cancunapaj. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.